Empezamos. Muy bien. Fotografía viene de dos vocablos griegos que son fotos y grafos, los cuales significan fotos, luz, y grafos, escribir. Entonces podríamos decir que la traducción de la palabra fotografía es escribir con luz. ¿Sí? Y precisamente ese es lo que nos tiene en esta charla. ¿Cómo podemos escribir correctamente con la luz? Ahora en este caso sobre un sensor. ¿Qué es lo que yo quiero escribir en ese sensor? ¿Qué es lo que yo quiero compartir en una imagen? Cuando yo haga clic, ¿qué es lo que yo debo de retratar? De eso se trata este tema. Cómo se enfoca la fotografía, hacia dónde va dirigida, hacia qué público y hacia qué espectador. Para hablar primero, pues les quiero comentar de este pintor, es Vermeer, o Vermeer. Él es un pintor holandés y este cuadro lo hizo en 1660 y en el 61. Estamos hablando de hace bastante tiempo. Para mí es uno de los pintores, o debo decir el pintor que más me impresiona la forma en que pudo ver la dirección y la calidad de la luz. Si ustedes analizan esta obra que tenemos aquí, nosotros La Lechera, realmente pareciera una fotografía. Tiene la dirección de luz de la ventana en la frente de la persona, tiene el lugar donde impacta la luz, que es lo que sucede cuando nosotros fotografiamos. Y esa es una luz especular en la frente y después viene el degradado en todo el rostro. Se ve la proporción de cómo vino bañando la luz de esta imagen. Igual los pliegues de la ropa, todos los pliegues tienen luz y sombra, luz y sombra, luz y sombra. Yo les recomiendo que cuando vean imágenes traten de buscar precisamente eso, que sus fotografías tengan luz y sombra, luz y sombra, luz y sombra. Que cuando empiecen a ver la foto vean una parte iluminada, una parte oscura, una parte iluminada, una parte oscura, como sucede en el mandil de la persona, de la lechera. Vean cómo el mandil tiene partes iluminadas, partes oscuras, partes iluminadas, partes oscuras. Entre más luz y sombra, igual en las mangas dobladas de la blusa, tenemos luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Entre más luz, sombra tengamos, nuestra fotografía va a tener mayor impacto visual. También de Vermeer, La joven de la perla o Muchacha con turbante. De hecho, hay una película de esta persona, de esta historia, de este cuadro. Esta fue pintada en 1665 al 67. Y de igual forma, podemos ya ver una calidad de luz en el rostro de esta persona, en el busto de esta persona, y de la misma manera en el turbante, y de la misma manera en el vestuario, y sobre todo la luz especular en la perla, que es la que más nos llama la atención. Quiero que pongan especial atención en dónde está el punto de luz en los ojos. Vean perfectamente el ojo y vean dónde está ese puntito de luz. Donde está ese puntito de luz es donde nosotros debemos ubicarlo cuando vamos a hacer un retrato en fotografía. Decimos que está marcando como si fueran 10 para las 12 en un reloj. ¿Se dan cuenta? Como que la manecilla estuviera en 10 para las 12 o 10 para. Ahí bien puede estar del lado izquierdo o del lado derecho, pero ese punto es importante mantenerlo en un ojo porque ese nos indica a qué altura y dónde está colocada nuestra luz principal. ¿Sí? Esa es la que nos va a decir si la luz principal está correctamente colocada en ese rostro, nos va a generar un volumen. Si ese puntito aparece en cualquier otra parte del rostro, del ojo, como si fuera 12 y media o 20 para las 12, ese puntito nos cambiaría la forma en que está iluminado este rostro. Poco a poco vamos a ir entendiendo eso de lo cual estamos hablando. En este cuadro de los campesinos comiendo patatas en 1885 o los comedores de patatas de Vincent Van Gogh, es un cuadro que ya fue pintado 200 años después del que hablamos de Vermeer. Y quiero que vean que en este cuadro podemos ver todo, todo lo que un fotógrafo debe conocer acerca de la luz. La dirección, su calidad, sus tonos, sus contrastes. Y en esta fotografía, si analizamos a cada uno de los personajes, veremos que cada uno tiene la dirección de luz que viene de esa lámpara que está en el centro, incluso la niña que está de espalda o la persona más chica que está de espalda, es un contraluz, y las personas que están enfrente, la más luminosa del gorrito blanco, tiene también un detalle de luz en el rostro que cae del lado, para mí, lado derecho y el lado izquierdo en sombra. Igual el único personaje masculino que está, bueno, también la persona al fondo pareciera masculino,
el personaje del fondo principal que está de perfil, tiene una luz que le incide exactamente como un perfil, como lo acabo de mencionar, y se ven los detalles de su rostro. Igual las manos, igual todos los pliegues de la ropa. Todo tiene lo que hemos venido hablando, luz y sombra, luz y sombra. Entonces, esta imagen es la forma correcta que deberíamos escribir los fotógrafos con luz, o sea, hacer fotografías. Saber controlar la luz. Pero, ¿qué es la luz? Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es la luz? Bueno, si nos vamos a Wikipedia, dice que la luz es una energía electromagnética radiante que puede ser percibida por el sentido de la vista. Se trata del rango de radiación del espectro electromagnético. La luz tiene velocidad finita y se propaga en línea recta. Si lo dejamos así, me interesa solamente que ustedes entiendan que la luz es una energía de primera. Y lo del electromagnético, pues lo explicamos de esta manera, miren. De esta manera es como viajan los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, y entre los ultravioletas y los infrarrojos se encuentra el espectro visible, entre los 400 y los 700 nanómetros. Después de los infrarrojos tenemos los microondas, las ondas de radio, pero lo que nos interesa esta tarde es de entre los 400 y los 700 nanómetros. El ojo humano no puede percibir los rayos gamma, no puede percibir los rayos X ni los ultravioletas. Tampoco puede percibir los infrarrojos, los microondas y mucho menos las ondas de radio o las ondas de un radar. Solamente puede percibir las ondas que están comprendidas entre los 400 y los 700 nanómetros, que eso es el espectro visible, es lo que forma el espectro visible. Ahí, en ese espectro visible se encuentran comprendidos todos los colores los cuales conocemos, empezando por el azul en los 400 nanómetros y terminando en los 700 nanómetros con el rojo. ¿Sí? La luz en una foto. Lo que me interesa, aparte de saber que la luz está entre los 400 y los 700 nanómetros y que es una energía, es de qué manera la voy a ocupar yo en una imagen. Y aquí tenemos dos fotografías de diferentes tiempos. La de blanco y negro es una fotografía contemporánea y la del lado derecho es una pintura de un retratista más famoso de todos los tiempos, que es a ver si alguien sabe de los que están aquí. Se los dejo tantito, a ver si alguien recuerda el nombre de este pintor. Hay una luz que se llama así en fotografía, o a lo mejor, bueno, yo la quizás sepa, no sé las otras personas si están empapadas. Bueno, a lo mejor Gerardo lo ha escuchado de su papá. 1, 2, 3, ok. La pintura de al lado es un Rembrandt y esta de la izquierda es de un fotógrafo contemporáneo, como ya lo dije, que se dedica a hacer muchas fotografías de personas de la calle. Vean entonces aquí cómo en las dos fotos estamos usando un contraste, una luz definida, una luz marcada en cada rostro, que nos permite, como se los mostré en las pinturas anteriores, que nos permite ver una luz especular y que nos permite ver una sombra en el rostro. De esta manera es lo que nosotros vamos a buscar en nuestras imágenes, cuando vamos a hacer en este caso retratos. Si en este caso de que estamos haciendo retratos, esto es lo que vamos a evocar en una imagen. Cuando nosotros vamos a retratar, vamos a buscar que ese rostro tenga volumen o tridimensionalidad, o todo lo que vayamos a retratar. Imaginemos que esto es pues realmente si lo vemos es una mancha negra, pero si nosotros queremos que tenga volumen, pues lo que le tenemos que anexar a esto es una luz, y esa luz nos va a provocar una sombra. Y en ese momento nosotros vamos a tener ya de una figura plana, una figura con volumen. Entonces lo que me interesa a mí de la luz es que la luz nos va a crear de un lugar plano, nos va a dar volumen si la colocamos de la manera correcta. El ojo es la cámara más perfecta, porque siempre me preguntan, ¿qué cámara debo de usar? ¿O cómo comprendo la cámara? La cámara fotográfica es muy fácil de entender, porque la cámara fotográfica es exactamente la forma del ojo. Hablemos del ojo humano en general. El ojo está formado por el cristalino, el iris, la córnea, la pupila y la retina, que es el lugar donde se forma la imagen. El cristalino es la parte óptica. El iris y la pupila es la parte por donde va a accesar la luz hacia nuestro ojo.
Y la córnea es la que protege precisamente el iris y la pupila, que también es una parte óptica de nuestro ojo. Cuando nosotros abrimos los ojos y tenemos delante una situación, la luz pasa de esta manera. La parte superior pasa hacia la parte inferior, y la parte inferior pasa hacia la parte superior y se forma la imagen dentro de nuestro ojo en la retina. Nosotros vemos de una manera invertida el mundo exterior y en este caso todo el mundo exterior es mucho más pequeñito dentro del ojo que lo que es en realidad al 100% la realidad. Gracias a la luz, el cerebro puede interpretar la información obtenida por los ojos y generar una compleja interpretación tridimensional, virtual a color del mundo. La luz es lo que convierte en visible los colores y las formas al ojo humano. Si nos estamos entendiendo, si no hubiera luz, pues simplemente fotografía no existiría, porque no podríamos escribir nada si no hubiera la luz, porque necesitamos escribir con la luz. Entonces, la luz es lo que convierte en visibles los colores y las formas al ojo humano. Si estamos en un lugar estanco a la luz, obviamente no vamos a ver nada, a menos que por ahí se filtre un pedacito de luz. Es probable que nuestro ojo se empiece a acostumbrar y empecemos a ver en la oscuridad un poquito. Esta es la forma en que está armado nuestro ojo. Está igual, tiene capas y tiene células, y aquí está la retina, tiene fibras nerviosas, tiene células y muchas cositas que arman, y lo que nos interesa mucho del ojo son los bastones y los conitos en este caso. En esta parte de abajo tengo los bastones y los conos. Los bastones y los conos son los que nos permiten a nosotros ver, son la parte sensible del ojo. Unos ven el color y otros ven la cantidad de la luz. En el caso de la derecha, tengo un dispositivo de carga acoplada, que es un circuito integrado que contiene un número determinado de condensadores enlazados o acoplados. Bajo el control de un circuito interno, cada condensador puede transferir su carga eléctrica a uno o varios de los condensadores que estén a su lado en el circuito impreso. Este es un CCD, que es lo que ahora traen nuestras cámaras digitales para poder registrar la imagen. Es lo que antes, era la función que antes hacía la película. Entonces, si se dan cuenta, el CCD no es que la misma forma de la retina, de la forma en que está armada y estructurada para que el ojo pueda percibir. Entonces acuérdense, los humanos nos hemos estado copiando de la naturaleza para hacer los inventos que ahora tenemos. Entonces el ojo de ahí sale el invento de la cámara fotográfica, y de la retina misma sacamos lo que es nuestro CCD. Un píxel, o píxel, en plural píxeles, es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. Un megapíxel es 1.000.000 de píxeles, que no son otra cosa que la unidad mínima en color que aparece en una imagen digital, sea esta del tipo que sea, pertenezca a una foto o a un video. Por lo tanto, a más megapíxeles, más pequeños microelementos de color forman la imagen, haciendo que ocupe también más memoria. Atención, cuando nosotros decimos que nuestra cámara tiene 20 megapíxeles, estamos hablando entonces de 20 millones de píxeles. Y esto, entre nuestra cámara tenga mayor pixelaje, vamos a necesitar mayor espacio en las memorias para guardar nuestras fotos o nuestras imágenes o nuestros videos. En cada retina tenemos unos 6 millones de conos, células sensibles al color, como se los decía hace un momento, y entre 60 y 90 millones de bastones, que estos no detectan el color y solo son sensibles a las tonalidades en blanco y negro. Entonces, los bastones son sensibles a la luz y los conos son sensibles al color. Cada célula sería algo así como un píxel, así que cada imagen en nuestro cerebro llega a tener una resolución de unos 6 megapíxeles en color y unos 100 megapíxeles en blanco y negro. Como el cerebro recompone constantemente las imágenes con nueva información, los expertos han calculado que el ojo capta el equivalente a 576 megapíxeles. O sea que en nuestras cámaras estamos en verde todavía con los píxeles en comparación con nuestro ojo. Esta fue la primera forma que se conoce de lo que es nuestra cámara hoy. Es el estenopo. En el siglo IV Aristóteles ya tenía idea de que en un lugar estanco a la luz, y si hacíamos un pequeño orificio en una de sus caras y dejábamos pasar la luz, dentro se formaba la imagen del mundo real
invertida y un poquito más pequeña o mucho más pequeña. Esta es la propiedad de la luz. La luz tiene la propiedad de formar imágenes cuando las hacemos pasar por un orificio muy pequeño y en un lugar que está totalmente estanco o sin luz. Y la cámara fotográfica actual es exactamente lo mismo, solamente que ya tiene elementos que la tecnología le ha venido dotando, como lo es este objetivo y como lo es ya un sensor CCD, como ya dijimos. Y aquí tenemos la misma imagen y entra de la misma forma que entró al estenopo, solo que ahora no va a pasar por un ojito pequeño, va a pasar por un objetivo o una lente que está armada, válgase la redundancia, por varias lentes. Y al fondo se va a formar la imagen de la misma manera, más pequeña e invertida. La imagen va a pasar, el lugar donde se va a entrar por nuestro objetivo, va a pasar una distancia focal, que es la distancia que existe entre el centro óptico y el plano focal de la cámara. El plano focal es el lugar donde se forma la imagen. ¿Estamos? O es el lugar también donde está nuestro CCD. Cuando nosotros adquirimos una cámara, regularmente nos llega un manual o siempre nos viene un manual incluido. Les recomiendo que cuando ustedes adquieran una cámara, no pierdan de vista ese manual. Antes de tomar la cámara, tomen el manual y echen una leidita y familiarícense con los términos. Yo sé que parece muy difícil si decimos que aquí hay, en este diagrama que tenemos 31 numeraciones, las cuales nos hablan del objetivo, el disparador, el dial del control, rueda de control principal, botón de desbloqueo del objetivo, sensor de reducción de ojos rojos, activar autofocos y foco manual, ranura de terminales, salida de video USB, priorización de la profundidad de campo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, sí debemos de saber algunas cosas de nuestra cámara en especial, aunque sí es necesario que sepamos cómo se llaman todas las partes de nuestras cámaras. No vamos a usar todas estas partes para hacer una fotografía. Hoy nos vamos a dedicar a las partes de la cámara que nos interesa mucho conocerla. ¿Sí? Cuando ustedes quieran comprar una cámara, les diré que los grandes fotógrafos usan como ejemplo una Canon EOS 1D X y a la derecha una Nikon D5. La Nikon D5 es de 20.8 megapíxeles y la EOS 1D X es de 20.2 megapíxeles. Aquí estamos hablando de cámaras que tienen un precio en el mercado arriba de los 100,000 pesos. Y entonces esto es lo que usan los profesionales de la fotografía. Tenemos cámaras un poquito más pequeñas que ya se hicieron ahora sin espejos. Y estas son las de 20 megapíxeles y 45 megapíxeles, la R5 y la R6. Estas dos cámaras también son un poquito caras y también son cámaras que ya empiezan a usar los profesionales. Son las nuevas cámaras de la Canon, las nuevas cámaras sin espejo que ahora está promocionando Canon. Yo sé que nosotros podríamos comprarnos una camarita como esta y nos serviría muy bien. Esta es una cámara de 24.1 megapíxeles. A pesar de que pareciera que tiene 20 más megapíxeles que estas dos cámaras, quiero decirles que en realidad no es más calidad, porque esta cámara tiene un sensor recortado. Poco a poco van a ir entendiendo esos términos. Lo que les quiero decir es que no es un sensor completo como el que lo traen las cámaras profesionales. Y obviamente el precio varía un montón. Esta cámara anda, yo creo que un poquito menos de los 10,000 pesos. Y hace exactamente lo mismo que las otras, pero su calidad óptica, pues obviamente no es la misma. Aunque sea marca Canon. Si pudiéramos hacer un corte láser de una cámara, esta es la forma en que está construida una cámara. Dentro del objetivo vienen lentes, viene un diafragma, y en la parte posterior de ese objetivo hay un espejo y ahí está el sensor. En la parte superior de ese espejo hay un prisma y también hay un obturador justo entre el espejo y el sensor. Los elementos que a mí me interesa que sepamos que tiene una cámara. Que la cámara tiene un objetivo que está formado por lentes, que tiene un diafragma, que tiene un obturador, que tiene un espejo, que tiene un sensor y que tiene un prisma. De esos elementos vamos a ir hablando un poquito más. Primero hablemos del obturador. El obturador es el dispositivo de la cámara
que nos permite controlar el tiempo que va a estar expuesto el sensor a la acción de la luz. Otra vez, el obturador es el dispositivo de la cámara que nos permite controlar el tiempo que va a estar expuesto el sensor a la acción de la luz. Vamos a compararlo con el ojo. ¿Cuál será el obturador en mi ojo? Bueno, el obturador son los párpados. Nosotros regularmente traemos todo el día desde que despertamos abierto el obturador. Cuando cerramos los párpados, estamos cerrando el obturador. A la inversa, una cámara fotográfica siempre trae los párpados cerrados. Nunca está viendo el mundo. Solamente va a ver el mundo o va a abrir los párpados justo en el momento en que nosotros disparemos o hagamos una fotografía. ¿Se entendió? El obturador son los párpados en nuestro ojo. Son los que permiten que la luz pase a través del objetivo y llegue al sensor. Pero el obturador de la cámara tiene una peculiaridad que debemos saberla. Entre más tiempo demore abierto ese obturador, los elementos que estén movibles o que estén en movimiento nos van a salir como la persona de la izquierda. ¿Sí? Vamos a decir que salen movidos. Entre más tiempo está abierto el obturador, los elementos que tengan movimientos van a salir movidos. En la parte derecha, entre más rápido, sea esa velocidad que se va a generar en el obturador, se van a ir empezando a congelar los movimientos. ¿Se entendió? Entre más tiempo tarde el obturador abierto, los elementos que estén caminando, moviéndose, brincando, todo lo que esté en movimiento va a salir movido. Entre más alto o más rápido sea el obturador en abrir y cerrarse, vamos a empezar a congelar movimientos. Esto es importante que sepamos del obturador. Entonces, el obturador controla durante qué tiempo va a pasar la luz a nuestro CCD. Entre más tiempo tarde en pasar, los elementos que estén en movimiento nos van a salir movidos. Entre menos tiempo tarde, los elementos que estén en movimiento vamos a poder congelar el movimiento. Esto es la responsabilidad absoluta del obturador. El diafragma. El diafragma es un dispositivo que le provee al objetivo o al conjunto de lentes la capacidad de regular la cantidad de luz que entra a la cámara. Otra vez, es un dispositivo que le provee al objetivo la capacidad de regular la cantidad, atención, la cantidad. El obturador nos permitía controlar o regular el tiempo que iba a pasar la luz y nuestro diafragma nos va a permitir regular la cantidad de luz que entra a la cámara. ¿Estamos? Con la diferencia de que un obturador, ¿se dieron cuenta en el dibujito? Uno está cerrado y uno está abierto en los diagramas. Uno cerrado, uno abierto. Entre más cerrado esté ese diafragma, nuestras fotos nos van a quedar nítidas los primeros planos y los fondos. Entre más abierto esté ese diafragma, las fotos van a tender a reaccionar así. Vamos a tener un elemento nítido y un plano fuera de foco o borroso. Un plano nítido, un plano fuera de foco. Eso sería el obturador totalmente abierto y eso sería el diafragma totalmente cerrado. Diafragma cerrado nos va a permitir hacer fotografías donde un primer plano y un fondo están nítidos. Abierto el diafragma nos va a permitir hacer fotografías donde un plano esté nítido y un plano o un fondo estén desenfocados o borrosos. ¿Se entendió? A diferencia, acuérdense, el obturador controlaba tiempo y hacía fotos borrosas o fotos congeladas. El diafragma hace un plano nítido, un plano en foco o los dos planos nítidos. Importantísimo, estos dos elementos, el diafragma y el obturador, pues con ellos vamos a lograr hacer fotografías que tengan más impacto visual. Nunca se nos olvide el obturador y el diafragma a la hora de hacer fotografías, porque lo vuelvo a repetir, ellos son los que nos van a permitir que hagamos fotografías con un alto valor estético y con una fuerza de impacto bastante muy poderosa.
Aquí tenemos un ejemplo de una foto con un diafragma bastante abierto, un plano nítido, un plano borroso. Aquí tenemos una foto con un diafragma un poquitito no tan cerrado, porque tenemos ya por ahí detalles, poquitos en el cabello, por ahí, si se dan cuenta, la blusa de ella ya empieza a mantenerse fuera de foco, entonces nos habla de un diafragma abierto, pero no tan abierto como en el caso anterior. Aquí, si ven, tenemos foco en ella, o nitidez en ella, nitidez en los pinitos, pero la parte del fondo está totalmente borrosa, entonces eso también con un diafragma bastante abierto. En este caso tenemos todos los planos nítidos, el niño, la pared, la ventana, las manos, todo está nítido. Entonces esto quiere decir que aquí tenemos un diafragma bastante cerrado y obviamente también tenemos una velocidad de obturación bastante rápida, pues pudo congelar el salto de aquel muchachito. De la misma manera tenemos un diafragma bastante rápido porque congeló el movimiento de esta persona y tenemos un diafragma bastante cerrado porque podemos tener foco en la persona, en el agua y en las montañas. Diafragma cerrado, obturador rápido. Aquí tenemos un diafragma bastante abierto, un primer plano nítido, un fondo borroso. Diafragma totalmente abierto. Aquí tenemos un diafragma muy cerrado porque tenemos nítida la persona, el danzante, tenemos nítida el público, tenemos nítida las montañas donde está la casa y tenemos nítida las montañas de fondo y tenemos nítida las nubes, perdón. Entonces eso quiere decir que tenemos un diafragma bastante cerrado y la velocidad de obturación bastante alta, ya que congeló el movimiento de ese danzante. Aquí tenemos un diafragma también cerrado porque tenemos en foco al personaje principal, que es el niño, y tenemos en foco a todas las personas adultas que vienen detrás de él. Bueno, hay unos niños también al fondo, que también están nítidos, y la tierra, la arena también está nítida. Entonces es un diafragma cerrado. Aquí también se usó una velocidad de obturación bastante rápida para poder congelar el movimiento de esas personas que venían caminando. Aquí se usó una velocidad de obturación también bastante rápida y un diafragma un poco cerrado porque está nítido el primer personaje de que está sobre los palos, el segundo también y el que viene caminando también, y ya el tercero del fondo parece un poquito borroso. Entonces esto habla de un diafragma cerrado, pero no cerrado completamente. De la misma forma, una fotografía con bastante diafragma cerrado, la cual nos permite mucha profundidad de enfoque en esta situación de las piedras. Una fotografía icónica, ¿sí? Donde tenemos el salto y aquí es una fotografía de momento decisivo y aquí estoy congelando el movimiento con una velocidad de obturación bastante rápida y obviamente está nítida la pareja, está nítida la torre y entonces quiere decir que eso es un diafragma cerrado y una velocidad de obturación bastante rápida. ¿Sí? Aquí tenemos una foto de Henri Cartier-Bresson de su momento decisivo. Igual de Henri Cartier tenemos otra imagen donde vemos nítida a las personas que están como pidiéndole al cielo y vemos al fondo la ciudad un poquito borrosita y las montañas también un poquito borrositas, lo cual nos habla de un diafragma abierto, pero no tan abierto, medianamente quizás. Y aquí tenemos una fotografía una velocidad de obturación bastante rápida y un diafragma bastante abierto para poder desenfocar los autos del fondo. Aquí tenemos una foto con un diafragma bastante cerrado para darle todo el detalle al pimiento. Esta es una fotografía de Edward Weston. Y también tenemos una velocidad de obturación bastante rápida y llegamos a tener foco en lo que es el soldado y la niña que lo está agrediendo, las niñas que lo están agrediendo. Pero si se dan cuenta, los soldados del fondo, muy al fondo, están borrosos. Entonces quiere decir que eso es un diafragma no tan abierto, no abierto, pero no tan abierto. Igual una fotografía icónica de Nacho López, fotógrafo mexicano. Bueno, perdón, anterior también es de un fotógrafo mexicano. Este es de Pedro Valtierra. Y aquí tenemos a Nacho López. Y también tenemos una fotografía que el fondo, los ladrillos de atrás empiezan a estar desenfocados un poco. Entonces eso un diafragma algo abierto. ¿Ok? Yo creo que así se entendió la generalidad entre diafragma, o la diferencia entre diafragma y entre obturador.
Vamos a hablar de otro término que necesitamos aprender hoy, que es el ISO. La sensibilidad ISO es el valor que nos indica qué cantidad de luz puede capturar tu cámara en una fotografía, ¿sí? Es la normativa de la estandarización internacional, ¿ok? Esto es, por ejemplo, un kilo de azúcar, es un kilo de azúcar aquí y es un kilo de azúcar en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Un kilo va a ser exactamente la misma cantidad porque tiene una normativa, de la misma manera que un litro es un litro en nuestro país, es un litro en cualquier otro lugar, ¿estamos? Entonces igual, el ISO, la sensibilidad ISO también en nuestras cámaras, una normativa que nos va a ayudar, nos ayudaba en su momento, vamos a decirlo, cuando eran de las películas fotográficas, son las que se dejaban valorar por el ISO. Ahora que nuestras cámaras pasaron a ser digitales, realmente no necesitábamos el ISO, pero no podrían haberlo quitado porque era una forma que ya todo el mundo está acostumbrado a manejar sus cámaras, digamos los fotógrafos. Y entonces el ISO siempre nos iba a hacer falta, era un elemento que nos iba a hacer falta en la foto, en nuestras cámaras. Y entonces el ISO de hoy, muchos fotógrafos hablan de que realmente no existe, de que es digamos, un tipo de software que trae la cámara y que va pagando las ganancias, porque quiero explicarles para los que nunca han entendido esto, antes las películas venían con un ISO bastante bajo o un ISO bastante alto. Esto dependía de la cantidad de haluro de plata o de granos de plata que tenía depositados la película. Si tenía muchísimos haluros de plata, era una película, decíamos, muy sensible. Si tenía pocos haluros de plata, era una película menos sensible. Entonces, o también podríamos decir que entre más grandes eran los trozos de haluros de plata, la película se convertía en más sensible, y entre más pequeños eran los haluros de plata, la película era menos sensible. Entonces, eso nos ayudaba, por ejemplo, si queríamos retratar en la playa, decíamos que usábamos un ISO muy bajo, porque había mucho sol. Y si queríamos retratar en un teatro, usábamos un ISO muy alto, porque había muy poca luz. En lugares donde hay muy poca luz, usamos ISOs muy altos. En lugares donde hay muchísima luz, como una playa al mediodía aquí en mi tierra, usamos un ISO bastante pequeño. Es una configuración de cámara que puede oscurecer o iluminar una foto. Si tú aumentas el número ISO, tus fotos tendrán progresivamente más brillo, y es por eso que sirve para ayudarte a capturar imágenes en espacios más oscuros. Decíamos que entre más pequeño sea el ISO, digamos 100, 140, 200, 280, es menos sensible que un ISO 3200, 4500 y 6400. Digamos que vamos a usar un ISO muy bajo cuando estemos en una situación donde tenemos muchísima luz. Y vamos a usar un ISO demasiado alto cuando estemos en una situación de poca luz. Pongamos el ejemplo, en un ISO 100 en una playa al mediodía con un fuerte sol y un ISO 6400 en un lugar estanco a la luz, por ejemplo un teatro, por ejemplo dentro de un cine que quiera retratar a alguien, por ejemplo en la noche, usarás ISOs altos. También, nuestro ISO va a tener que ver con la calidad de nuestra fotografía. Entre menos ISO tenga mi imagen, voy a obtener la mayor calidad de fotografía en mis cámaras. Entre más alto sea el ISO, voy a ir perdiendo esa calidad o esa nitidez en mis fotografías. Decimos los fotógrafos que entre más ISO se va a ir reventando el grano. Y aquí lo ven en los dibujitos, ISO 100, bastante negro profundo, ISO 6400 como una tele que no está en sintonía, que se ven todos los tonitos y todos los granos movidos. Entonces, así se van a ver nuestras fotos. En ISO 100, mucha calidad. En 6400, fotos con cierta pérdida de la calidad o mucha pérdida de la calidad, dependiendo de qué tan alto usemos los ISOs. Quiero decirles que hoy en día, entre más gama alta sea la cámara que ustedes obtengan, como las primeras que les mencioné al inicio de esta charla, entre la gama más alta de la cámara, cuando lo usemos en ISOs tan altos, no va a pasar nada, porque la misma cámara va a compensar esa calidad de la pérdida de grano, digamos, que salgan estas borrosidades en nuestras fotos, la misma cámara nos va a compensar por la mayor calidad que trae la cámara o su sensor.
Muy bien, entonces hoy hemos hablado de la velocidad de obturación, hemos hablado del diafragma y hemos hablado del ISO. Le vamos a sumar a estos tres conceptos el concepto de el exposímetro. El exposímetro es un aparatito que viene dentro de mi cámara que me va a servir para saber qué cantidad de luz existe en el lugar donde quiero retratar. Y el exposímetro en mi cámara se va a encontrar de la forma en que está aquí dentro del triángulo. Si tenemos una cámara en la mano, vamos a encontrar que en la pantalla digital donde se prende, vamos a tener que tenemos una escalita que dice -2, 1, un triangulito apuntando hacia abajo, y luego dice 1 y +2. Quiero que sepan que de la mitad para la derecha es +1 y +2, y de la mitad para la izquierda es -1 y -2. -1 y -2, ¿qué? Y +1 y +2, ¿qué? Bueno, +1 de luz, +2 de luz, -1 de luz, -2 de luz. ¿Estamos? Cuando prendamos nuestra cámara y los dos puntitos están como en el diafragma, apuntándose punta con punta, quiere decir que esa es la exposición correcta para que mi fotografía me quede correctamente, digámoslo así, expuesta. Y cuando digo +1 o +2, me refiero a +1 velocidad de obturación, a +1 ISO, a +1 diafragma. Y cuando digo -1 y -2, me refiero igual a -1 velocidad de obturación, a -1 ISO o a -1 diafragma. Porque los tres valores los tenemos en las cámaras y los vamos a poder simultáneamente mover. Si yo muevo la velocidad de obturación, voy a alterar la exposición correcta. Si yo muevo el ISO, voy a alterar la exposición correcta. Si yo muevo el diafragma, voy a alterar la exposición correcta. ¿Se entendió? Y si no se entendió, no pasa nada. Ahorita me lo van a entender. Miren, pensemos, sí, adelante. ¿Alguien quiere hablar? Ok, pensemos en una llave de agua. Pensemos que la válvula donde abrimos el agua es el obturador, porque ¿qué tiempo voy a dejar abierta la llave de agua? El diafragma es el tamaño de la tubería, puede ser de media, de 1 pulgada, de 2 pulgadas. Entre más grande sea la tubería, va a pasar más agua. Entre más pequeña sea la tubería, va a pasar menos agua. ¿Se entendió? La exposición va a ser el agua. Si el vaso se llena correctamente hasta el tope, entonces está completamente bien expuesta. Si el vaso está medio vacío, le faltó para llenarse. Si el vaso se derrama el agua, entonces la exposición se pasó. No, en términos fotográficos decimos, el vaso está muy vacío, entonces decimos que está subexpuesta la fotografía, le faltó luz. Si se regó el agua, entonces está sobreexpuesta la fotografía, se pasó de luz. Y el ISO va a ser el tamaño del vaso. Un vaso chiquito se va a llenar más rápido, un vaso más grande va a tardar más tiempo en llenarse. Entonces, el conjunto del obturador, del diafragma y el ISO son los que nos van a dar una exposición correcta. Muy vacío, muy lleno o normal. Para que nosotros podamos hacer fotografías, necesitamos que el vasito esté llenito a su totalidad sin que se derrame una gota y sin que quede vacío el vaso. Entonces, el obturador, la válvula, ¿durante qué tiempo quiero que pase el agua? ¿O durante qué tiempo quiero que pase la luz? El diafragma, el ancho del tubo, entre más chiquito el tubo, más va a tardar en llenarse. Entre más ancho el tubo, se va a llenar más rápido. Entonces, cantidad, mucha, poca, diafragma. Poca luz o mucha luz. En la exposición, lo mismo. Hasta que se llene sin derramarse, que no se pase a sobre ni a sub. Y el ISO, que igual el vasito si es chiquito, se va a llenar, si es grande, va a tardar. ISOs pequeños, ISOs altos en nuestra cámara. Y de esta manera es como lo vemos nosotros en lo que hablé ahorita. La de arriba dice menos 1.1. ¿Sí lo ven? Está un 1 y luego tiene un guioncito. Está 1 y un puntito menos, 1. El 2 está, la segunda diagrama está casi en +2, un poquito antes de +2. Y el tercero está correctamente bien expuesto a la mitad. ¿Se entendió? El primer diagrama, digamos que se dice subexpuesto, le faltó luz. El segundo diagrama, digamos, sobreexpuesto o que se pasó de luz. Y el tercero es que está correctamente bien expuesto. Pensemos en un pastel. Este pastel
¿Cómo lo ven ustedes? ¿Correctamente bien expuesto? ¿O cómo ven este pastel? Bastante quemado. ¿Y cómo ven este pastel? Cuando nosotros metemos el cuchillo, las amas de casa sabrán que cuando un pastel se está cocinando, le insertan un cuchillo para ver si está correctamente bien cocido. Bueno, cuando el cuchillo sale limpio, digamos que ¿dónde vas? Que el cuchillo sale limpio, está correctamente cocido, entonces está en el diagrama el tercero de abajo, correctamente bien expuesto, ¿sí? Cuando le faltó y está crudito el pan, que no terminaba su cocimiento, entonces digamos que está el primero de arriba, -1 o -2, le faltó. Y cuando el pastelito ya estaba quemadito, que se nos pasó de tiempo, entonces estaba en +1 y +2. ¿Se entendió? Ok, correctamente expuesto. ¿Sí? Sobreexpuesto. Correctamente expuesto y el primero subexpuesto. ¿Se entendió? Bien, ahora en fotografía. Lo mismo, la del centro correctamente expuesta. La de la derecha, sobreexpuesta. La de la izquierda, subexpuesta. ¿Ok? En la cámara tenemos diferentes modos de hacer la exposición. Tenemos la 1, que es la zona verde. 2, que es prioridad. Y 3, que dice TV. Y 4, AB. Y 5, M. Cuando nosotros estamos iniciando la fotografía, es mucho más fácil para todos ponerlos en el 1 o en el 2. En el 1 es totalmente la cámara independiente. Ella solita va a valorar el diafragma, ella solita va a valorar el obturador y ella solita va a valorar el ISO y nos va a dar fotos correctamente bien expuestas. El pastel, cuando le meto el cuchillo y sale limpio, me va a dar fotos correctamente bien expuestas. Atención, estamos hablando de la exposición, ¿sí? Cuando lo pongo en P, aquí la cámara sigue siendo automática, pero yo voy a poder aún ya mover si quiero otro tipo de ISO, pero ella me va a controlar los tiempos, ¿sí? Ella me va a controlar todo, pero ya no tan todo. Va a ser programada, pero yo voy a tener tantita libertad para moverle. Ok, y TV. En TV es un semiautomático, el cual yo siempre recomiendo que se usen los disparos. Yo trabajo mucho en semiautomáticos en mi cámara. En TV yo defino qué velocidad de obturación quiero que mi cámara dispare. Digo, ¿quiero una velocidad de obturación muy alta o quiero una velocidad de obturación muy baja? Yo pongo la velocidad de obturación en mi cámara y la cámara se va a encargar de darme el diafragma necesario para esa velocidad de obturación. Atención, el ISO yo lo debo de colocar. La velocidad del diafragma, en este caso yo la escojo, alta o baja. Y la cámara me va a dar el diafragma necesario para que mi foto me quede correctamente bien expuesta. Es un semiautomático. La cámara lo que me va a poner de su cosecha o de ella solicita automáticamente es qué valor de diafragma necesito para tomar esa foto. Ok. En el modo de exposición AB, yo voy a colocar el ISO y yo voy a colocar un diafragma bastante abierto o bastante cerrado. Y la cámara va a decidir automáticamente qué velocidad de obturación necesita para mantenerme la exposición correcta. Atención, TV yo escojo velocidad de obturación, AB yo escojo diafragma. En los dos casos yo también escojo el ISO. Muy bien. El 5, que es manual. Aquí totalmente la cámara no decide nada. Tú decides qué ISO, tú decides qué velocidad de obturación y tú decides qué diafragma. Y entonces, ¿cómo lo vas a decidir? Pues con el diagramita donde vimos -1 más 1 más 2. Ahí van a hacer ustedes que coincidan las flechitas al centro para que la foto esté correctamente bien expuesta. Este es el dial que me estabas viendo hace un momento. Pues el verde
es totalmente automático. En este modo, todas las opciones son programadas por la cámara automáticamente. En la P, como ya les dije, en esta la velocidad y la abertura son automáticas, pero el fotógrafo puede hacer ajustes del ISO y del balance de blancos. O sea, ya se puede meter a la cámara. Puede mover el ISO y puede mover los balances. En TV, en esta la velocidad es seleccionada por el fotógrafo y la apertura es automática. O sea, yo pongo la velocidad de obturación, pero ella me da el diafragma. En AB, esta es la abertura, yo pongo el diafragma y ella me da la velocidad. Y en manual, en este se puede seleccionar la abertura de diafragma, la velocidad de ISO y el balance de blancos, y todo es a decisión del fotógrafo. Y en los que están a la derecha, realmente no los vamos a volver a usar. Modo película, pues si quieren hacer video con la cámara. Nocturno, pues para que tomen fotos de noche. Deporte, si se mueve. Realmente lo que está haciendo es un semiautomático. En deporte les va a dar mayor velocidad de obturación. En macro les va a permitir darle un poquito más de diafragma cerradito para que salga en foco. En paisajes de la misma manera les va a permitir que salga todo en foco. Y en el retrato, pues obviamente les va a dejar una parte nítida y una parte borrosa, o sea, les va a abrir el diafragma. Son como los semiautomáticos de enfrente, nada más que son para personas que no tienen idea mucho de la cámara. Y aquí tiene apagar y prender el flash. En algunas cámaras se puede deshabilitar el flash, en algunas no. O en algunas sale en automático el flash. Si la cámara viene integrado, el flash en automático sale por default. En cuando tú le dispares y ni la cámara necesite flash, lo va a aventar para arriba. Atención, las cámaras ya profesionales no traen incluido flash. ¿Por qué? Porque los fotógrafos no necesitamos que nuestra cámara dispare el flash desde su misma posición de ella. Ahorita lo van a ir entendiendo. Así que de preferencia, a partir de ahora, usen lo menos posible el flash que está sobre su cámara. El flash que está sobre su cámara, como ya lo mencioné hace un rato a Gilberto, es para que las fotos te salgan bien en cualquier lugar, pero no es para que hagas fotografías de impacto. Recuerden que la charla no es para que les salgan bien las fotos, es para que ustedes logren hacer obras de arte o logren hacer fotografías de alto impacto. ¿Estamos? Ok, mira, lo que decíamos hace un rato, esto es una técnica de iluminación. Esto se llama high key. Y aquí la fotografía está hecha en +1 o +2. Esto no lo logramos con la cámara, con el balance correcto de la exposición, ¿sí? Esto no está punta con punta el exposímetro. Esto se llama high key y lo determinan muchos tonos blancos en la imagen. Y regularmente los high key son tonalidades o son exposiciones que están en +1 o +2. Y a la inversa, esta es una técnica de iluminación, también se llama low key, o llave baja y high key, llave alta o clave alta. En este caso, la fotografía tiende a ser -1 o -2 para que logramos hacer esto. Esto nunca lo vamos a poder hacer en una exposición correcta. ¿Sí? ¿Qué dice una imagen? La semiótica visual es una rama de la semiología que trata sobre el estudio o interpretación de las imágenes, objetos e incluso gestos y expresiones corporales para comprender o coger una idea de lo que se está visualizando. Atención, chavos. Hasta hace un momento hablábamos del manejo de la cámara y de los elementos que yo necesito manejar para hacer buenas fotos. Y ahora vamos a empezar a hablar de qué es lo que yo debo de tener en mis imágenes, ¿sí? Son cosas muy distintas. Una vez que ya entendimos que hay un exposímetro, que hay un ISO, que hay una velocidad de diafragma, de obturación y una abertura de diafragma, y que ya sé que los puedo mover y ponerlos al triángulo con triángulo, o +1 o +2, ahora debo de saber qué cosa quiero retratar. Entonces, esto nos va a ayudar un poquito la semiótica visual para que lo entendamos. La fotografía tiene distintos significados. Puede ser un medio para preservar en la memoria un momento, una forma de expresión artística, un trabajo o un pasatiempo. Lo que es absolutamente claro es que la fotografía es un medio de comunicación que transmite y expresa ideas a través de una imagen. Toda imagen emite un mensaje a partir de una interpretación. Esta herramienta que nos permite percibir el entorno es la semiótica. Esta disciplina es el estudio de los signos y su interpretación, explicando cómo percibe el ser humano su entorno y qué significado le otorga. La belleza de la semiótica de la imagen en la fotografía es que para cada par de ojos que la observa transmite algo distinto, ya que depende del ojo con el que se mire. Atención,
Esto quiere decir que todos tenemos una educación visual distinta. Para mí, si veo la fotografía de una cruz, a lo mejor pienso en la muerte. Y a lo mejor para otros de ustedes ver una cruz signifique Jesucristo, signifique salvación. Y puede significar dos cosas distintas una cruz. Por ejemplo, para mí, si yo veo una fotografía de una mujer llorando, para mí puede darme tristeza. Y a otra persona, una mujer llorando, le puede dar, no sé, no tanto como tristeza, a lo mejor melancolía, o a lo mejor le puede recordar a su madre, o a lo mejor le puede recordar a una persona, ver a alguien llorando, o le puede recordar un momento de su vida. Y entonces por eso una fotografía la va a interpretar cada quien de una manera distinta. Esto es lo que nos va a ayudar la semiótica, ¿sí? Nos va a ayudar a decodificar los signos, porque cada elemento va a tener un significado, pero también de la forma en que lo pongamos en la imagen, de la forma en que lo coloquemos en la imagen, de esa manera se va a leer un poco diferente. En este caso, tenemos una fotografía de Alberto Korda y tenemos una fotografía de Arthur Saiz, los cuales retrataron al Che Guevara y a Albert Einstein. Para mí, tiene significado ver estas fotos porque soy contemporáneo de estas historias. Puedo saber quién es Che Guevara y puedo saber quién es el científico. A lo mejor para los chavos actuales, si yo les preguntara qué significado tiene para ti cualquiera de estas dos fotos y no saben quién es el Che Guevara, pues no les va a transmitir nada. Ellos van a decir, ah, pues es un chavo con una melena, tiene una chamarra, tiene una gorra y por ahí un símbolo en la gorrita, pero no va a saber quién es. En cambio, para mí me dice libertad, me dice expresión, me dice, pero también por otro lado me marca todo lo que sucede en Cuba, ¿no? Entonces también veo marginaciones, veo muchas cosas también nefastas, a la vez que veo también la palabra libertad. Para ustedes puede ser ambas cosas o puede ser totalmente libertad. En el caso del científico, pues yo sé que quién es la persona y la foto la interpreto como un momento, a pesar de que me está sacando la lengua, Albert Einstein, veo con la fotografía, no pierdo el respeto de quién, la persona que está ahí. Y si le pregunto a un matemático, seguramente tendrá otra interpretación de Albert Einstein. Es lo que quiero que entiendan. Cada imagen nos va a platicar historias distintas. Y aquí les platicaba del violín de Ingrid, que es una foto de Man Ray. Igual, cada quien la va a decodificar de una manera distinta. A lo mejor para alguien es erótica, a lo mejor para alguien no, para alguien signifique música, o para alguien si la ve sea intemporal, o para alguien diga, ah, la sitúo entre fechas tales y tales. Entonces para alguien puede ser un cuerpo hermoso, para alguien puede ser un cuerpo que no le gusta. La fotografía se va a decodificar de distintas maneras. Y esto es algo contemporáneo totalmente. Este es un fotógrafo argentino que acaba de fallecer en estas temporadas que estamos pasando. Y un abrazo hasta donde se encuentre el maestro Max Fung. Estas fotografías de Max Fung son bastante contemporáneas y las logró pues mezclando pinturas con fotografías reales y logró capturar, pues yo digo, una obra de arte distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero nos platica distintas cosas. Este es de Pedro Meyer y este es Frutos del Mar, pero cuando me dice, la foto se llama Frutos del Mar. Y si yo volteo a ver la foto, híjole, yo digo que eran los cocos, los frutos que me quería mostrar, o realmente eran los animalitos que traen la cesta. Entonces vean cómo la fotografía se decodifica distinta. Alguien me va a decir, ah, qué rico los cangrejos. Y alguien va a decir, ay, no manches, qué par de cocos tan grandes. Entonces cada quien va a ver distintas cosas en una imagen, depende de la educación visual que tenga la persona que esté observando la foto. En este caso también es de Pedro Meyer. Vean la locura que se le ocurre a Pedro Meyer con lo digital, colocarle vellos a una escultura, la que sabemos que no los tiene. Entonces cuando yo veo este tipo de fotografías, a lo mejor me dirá a mí algo y a ustedes les platicará otra historia. O esta escena de Wiggy, de un beso en el cine, cuando todos estamos completamente absortos en la película, alguien no está viendo la película. Y Wiggy estaba ahí para encontrar estas escenas, disparando el flash a media película y logrando capturar estas escenas cuando empezaba el cine, ¿no? Que aprovechaban la oscuridad. Entonces a alguien le platicará algo distinto, la foto. O esta imagen tan cruda también de Wiggy, ¿no? De alguien asesinado o alguien que se suicidó. No sabemos qué pasó realmente, pero sí sabemos que es una persona
que está muerta. Y para alguien será violencia, para alguien será composición, no sé, depende de lo que quiera leer. O si alguien llega a conocer a la persona, me dirá, pues era el capo más importante en ese tiempo, y cuenta otra historia. Depende de la educación visual de cada persona. Pero cuando vemos este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué pensaremos de esta imagen? Aaron Siskin, él tomaba solamente texturas. Cuando vemos esto y la foto se llama Chicago 6, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está tratando de decir el fotógrafo con estas manchas en una pared? Entonces, aquí teníamos que valorar qué mensaje hay implícito en la imagen cuando ya no estamos leyendo personas, ya no estamos leyendo rostros, ya no estamos leyendo una historia, ya estamos viendo algo subjetivo. Y entonces empieza la fotografía a transformarse en otra cosa. O esta, se llama Roma 24. Claro, aquí ya veo unas figuras, puedo pensar que son un niño y una niña tomados de la mano. La niña tiene vestido, el niño tiene pantalones, entonces veo corazoncitos atrás y leo la palabra amor. Entonces ya, aunque es una fotografía subjetiva, empiezo a hacerla objetiva con lo que veo presente en las líneas, en los colores y en la rugosidad de la textura que me está presentando la foto. Hasta puedo platicar que son dos niños enamorados que no los dejan enamorarse porque están en un lugar muy rugoso, ¿no? Muy lastimados. O qué tal esta foto de Joel Peter Witkin, donde la tomó en una morgue y dos cráneos de dos personas desmembradas totalmente, le arrancaron la cabeza, los colocó en una forma de beso y le tomó una foto. O sea, esto es totalmente macabro. Para mí puede ser una escena totalmente macabra y me puede causar vómito o no sé, verla me puede llegar a doler. Y para alguien puede decir, oye, qué belleza, ¿cómo se le ocurrió a este tipo colocar dos cráneos de personas fallecidas en un beso, ¿no? Y hacer esta fotografía sublime, qué sé yo. Acá a quien se le puede ocurrir distintas cosas. Pero realmente para mí es una fotografía bastante dramática. O esta de igual Joel Peter Witkin, que es un brazo de una persona fallecida en la morgue y la colocó ahí y le tomó una fotografía como si fuera una naturaleza muerta. Realmente es una naturaleza muerta, ¿no? Y a un lado tenemos la Venus de Milo sin los brazos y el brazo a un lado, que el brazo de la escultura está a un lado, ¿no? Entonces, y luego si vemos bien la figura, es de un cuadro de Da Vinci. Entonces dices, qué locura, ¿no? Entonces entra el surrealismo y empiezas a soñar muchas cosas cuando ves la imagen. Claro, si tuvieras el pie de foto que te dijera que estas fotos son un reportaje que tomó Joel Peter Witkin de muertos en una morgue y él los colocó en este tipo de escenas, pues dirás, empezarás a pensar cosas distintas. O esta foto de Robert Mapplethorpe, donde puedo pensar que es una oruga que está naciendo, ¿no? O puedo pensar que es el nacimiento nuevo de algo, de alguien, o alguien que le está dando vida a través de él a otra persona. No sé, se puede hablar de mil formas. Esto empieza a ser ya una fotografía interpretativa. Esto empieza a ser ya una fotografía de autor. Ya no es la fotografía de vacaciones, ya no es la fotografía de mi tía, ya no es la fotografía de una hermanita. Ya empiezo yo como autor a dejar implícito un sentimiento a mi fotografía. O estas fotografías de la Villa Chapelle, que para mí, o para mí no, sino creo que para toda la historia de la fotografía, es el más grande fotógrafo que tenemos ahora vivo de fotografía de artistas de moda, fashion. Y entonces aquí tenemos a Michael Jackson y acá de este lado tenemos a unos grupos musicales y los está retratando como si fuera Jesucristo en dos situaciones distintas. Entonces esto ya es una propuesta, es una escenografía, es una foto construida, es una foto armada y tienden a hacer propuestas fotográficas que generan un estilo de fotografía dentro del fotógrafo. O esta que es una fotografía más banal, donde tenemos una playa con una pequeña barca y al fondo la Vía Láctea. Lo que se puede hacer con las fotos. Las auroras boreales en un pueblito de algún lugar frío. O este retrato. O este retrato de la mascota. O este retrato de bodas. Entonces vean cómo cada fotografía nos platica cosas distintas. O este paisaje con ese barco hundido, en el cual vemos toda la Vía Láctea reflejándose en el agua. Entonces vean cómo la fotografía, o esta novia, que nos platica de un amor frustrado quizás, de un amor abandonado, de un amor dolido, de un amor viejo,
Depende de cómo lo querramos decodificar, aunque la parte baja es roja, la parte de arriba es azul. Entonces, si empezamos a interpretar, interpretamos de sentimientos encontrados, ¿no? Es la tristeza, es la desesperanza, pero ese rostro viendo hacia el cielo es como que todavía hay la esperanza de que algo va a suceder. Entonces, a cada quien le va a platicar algo distinto las fotos. Ya sabemos más cosas de la imagen. Exactamente qué debo retratar. Arte. Eso es lo que debemos hacer de nuestras imágenes. Arte. Nosotros los fotógrafos también estamos incluidos en el renglón del arte. Por lo tanto, todo lo que retratemos vamos a tratar de hacerlo hacia el nivel de arte. ¿Cómo defino qué es el arte? Bueno, el arte viene del latín artis y del griego techne, y es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética. Finalidad estética. Y también comunicativa, como ya decíamos de la fotografía, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo. Entonces, ¿qué es la estética? La estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. Atención, la estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. ¿Se referirá a esta belleza? Cuando yo veo estas imágenes digo, wow, qué bellas. Y yo la de decir, qué bello, ¿no? Entonces, pensemos, es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. Estos jóvenes son estereotipos de belleza que nos ha marcado, digamos, Televisa, que nos ha marcado el cine y que nos hace creer que esto es lo bello, cuando en realidad lo bello es subjetivo. Entonces, si esto es lo bello, entonces esto no es bello. Esta tiene su belleza intrínseca. Ustedes colgarían esta fotografía de Leigh Jeffries en su pared, la de la izquierda. ¿Se la pondrías en tu casa? ¿La colocarías en tu casa? ¿La colocarías en un consultorio? ¿La colocarías en un despacho jurídico? ¿La colocarías en un lugar donde hablan de la depresión? ¿Dónde colocarías esta imagen? ¿En una pared? O definitivamente no la colocarías en ningún espacio. Quiero que sepan que estas fotografías ambas están cargadas de muchísima expresión gráfica y son fotografías las dos con una estética visual bastante bien lograda por un genial fotógrafo, en el caso de Leigh Jeffries. Igual de Leigh Jeffries, es una expresión fuerte del rostro y claro que no tiene nada que ver con la belleza como el prototipo que conocemos, pero cuando vemos esta imagen pensamos que es una buena fotografía. O esta en el caso del color. ¿Qué les transmite esta imagen? ¿Les transmitirá tristeza, melancolía, dolor, aflicción? ¿O les transmite felicidad, algarabía? Claro que no. Tiene algo, esos ojos dicen algo. Ahora vean, ¿dónde está colocado el punto de los ojos? ¿Recuerdan que les dije hace un rato? Aquí el punto está colocado totalmente en otro lugar. ¿Por qué? Porque ese puntito, si está colocado ahí, dice que la iluminación viene de la parte baja, es precisamente aquí la que le da el sentimiento de tristeza, aflicción. Aparte de que el rostro lo vemos, es también la forma donde está colocada la luz. La luz también tiene implícita un sentimiento. ¿Qué pasa con la escena de la izquierda? Es una fotografía que alguien estuvo ahí y la leona se comió a la cebra y el fotógrafo disparó, pero el fotógrafo no tuvo ni un momento, ni una educación visual de iluminación, ni una educación visual de composición, ni una educación visual de qué es el arte, y él solamente registró la imagen. Y la de la derecha, la misma situación vista por un pintor, una fotografía o una pintura en este caso con composición, con iluminación, con una tensión dinámica. Si nos vemos, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando, de la fotografía normal, de cuando me voy de vacaciones con la tía, con mi hermana, con mi mamá, con mi esposa, y las tomo clac, 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 y no me dicen nada, porque no tiene ninguna información, no tiene manejado el diafragma, no tiene manejado el obturador, no tiene manejado el ISO, y mucho menos pensó en la semiótica para hacer sus fotografías. Entonces, aquí empezamos a definir algo que es nada más disparar y algo que empieza a ser arte. Ser fotógrafo, quiero que sepan que es ser artista. Los artistas, si no triunfan, mueren de hambre. Así que si ustedes tienen plan
en el caso de los que quieran empezar en la foto, pues chavos, les tengo una mala noticia. No todos los fotógrafos triunfan. ¿Y quiénes son los que triunfan? Bueno, la educación artística sigue siendo parte insignificante del currículum escolar nacional. O sea, no es lo mismo ser ingeniero que ser fotógrafo. Somos una sociedad que sabe poco de arte. O sea, y en parte porque detrás de asignaturas más importantes como las matemáticas, como ya les decía, y el lenguaje, las artes son generalmente vistas como contenidos de segundo o tercer orden. O sea, los artistas no valen. Valen los médicos, los ingenieros, y para la educación, si estudias fotografía, pues estás frito. En el caso, a mí me sucedió cuando estudié hace 25 años una licenciatura en fotografía en la Universidad Veracruzana, igual todo el mundo me decía, ¿cómo si la fotografía no se estudia? O sea, ¿cómo crees? Mejor estudia medicina, mejor estudia ingeniero. La foto no se estudia, esa nada más te compras tu cámara y aprendes. Pues creo que hoy se están dando cuenta que sí se estudia la fotografía. ¿Qué cualidades necesito tener para ser artista? Pues necesito ser, o sea, para ser un fotógrafo artista, necesito ser perseverante, constante, disciplinado, machacón, insistente, testarudo, pesado, tenaz, ofuscado, empeñado, sensible, soñador, creativo, apasionado y tener mucha inteligencia emocional. Y esto podemos decir, todos estos síntomas son de trastorno bipolar. Los artistas tienden a presentar más frecuentes trastornos como depresión y ansiedad. Los artistas tienden a presentar más frecuentes trastornos como depresión y ansiedad. No ignores tu vocación. El trabajar frustrado y de mala gana, como quien sueña con ser fotógrafo y está obligado a trabajar en una oficina o estudiar ingeniería o estudiar para doctor, aumenta las posibilidades de generar estrés, ansiedad y depresión con todas las nefastas consecuencias que conllevan. O sea, si tú estás aferrado en ser fotógrafo, pero tienes que hacer una carrera que sea más valorada, pues vas a estar mal en esa carrera. Siempre trata de hacer lo que más te guste para que seas feliz haciéndolo. No todos los bipolares son genios y creativos, porque todo el mundo piensa que los genios, como Da Vinci, como Van Gogh, como se me fue el nombre del maestro del surrealismo, Salvador Dalí, pensaban que era un loco. Pero no todos los bipolares son genios creativos y no todos los genios creativos son bipolares. Expertos de la psiquiatría han estudiado a Vincent Van Gogh de forma póstuma a través de su obra y cartas escritas a su hermano Theo y han concluido que lo más probable es que el famoso artista haya sufrido de trastorno bipolar durante toda su vida. Debemos hacer fotos de todo lo que nos rodea, chavos, para poder hacer fotografías. Hacer fotos de las camas, de las almohadas, de las mesas, de las sillas, de los espejos, de los ventiladores, del sanitario, de la cocina, de la calle, el poste, árboles, coches, motos, zapatos, gentes, tristeza, felicidad, mercados, tortilleros, perros, gatos, panteones, cines, vagabundos, mamá, papá, hermanos, bardas, plantas, industrias, escuelas, tiendas, luna, sol, cielo, nubes, sombras, pies, manos, bolígrafos, mouse, frutas, verduras. Todo es fotografiable, todo es fotografiable. Si me dicen, ¿a qué le voy a tomar fotos para hacer una obra de arte? A todo es fotografiable. ¿Qué debe llevar una buena imagen? Pues una buena imagen debe llevar iluminación, composición y debe llevar sobre todo toda tu atención, toda tu creatividad. Le debes de cargar de emociones y debes de tener mucha técnica de cámara y postproceso. Eso es lo que debe de saber un fotógrafo. Atención, iluminación, composición, poner atención a lo que haga, ser muy creativo, ponerle emociones y sobre todo saber manejar tu cámara y saber manejar, ahora en este caso, los postprocesos digitales que no son más que el Photoshop y otros programas por ahí que manejamos los fotógrafos. Leonardo da Vinci sabía perfecto de pintura y usó los pinceles de una forma magistral y sabía de iluminación y sabía de composición y sobre todo le puso su creatividad y le puso ese rostro enigmático que nos llena de emoción cuando vemos la Gioconda. ¿Ok? Entonces,
¿Qué debo de saber de iluminación? Debes de saber de iluminación que cuando estás frente a una ventana, tu sujeto, y tú estás colocado en la misma posición de la ventana, esa luz que le da a mi sujeto que voy a retratar o a lo que yo voy a retratar de la ventana directamente de frente a él y el fotógrafo colocado en la misma ventana, esa luz se llama luz frontal. Y esa luz frontal no me va a funcionar mucho para hacer fotos porque no me va a generar volumen, que es lo primero que hablamos cuando inició la clase. ¿Se acuerdan del círculo? Y luego lo hicimos ya que tuviera volumen con la luz. Bueno, si nosotros tomamos fotografías con la luz de frente a las personas y yo me coloco de frente también a ella, mi fotografía no va a tener mucho volumen, va a ser una fotografía plana. Entonces lo que yo necesito hacer a partir de ahora es colocar a la persona que la ventana esté a un costado de ella, hacia su brazo izquierdo o hacia su brazo derecho. Si apuntan sus brazos como levantan sus brazos a la derecha o a la izquierda, ahí tiene que estar colocada la ventana. Y el fotógrafo no se va a mover del lugar. El fotógrafo va a seguir ubicado frente a la persona. Entonces a eso le llamamos luz lateral y esa luz nos va a permitir que la fotografía tenga volumen. Los fotógrafos nos colocamos en el 12 como si fuera un reloj. En el 12 colocamos la cámara. Y en el 12 es el único lugar donde no podemos colocar la luz. La luz la podemos colocar en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10 y en el 11. Cuando nosotros coloquemos la luz en cualquiera de esos números y yo siga colocado en el 12, voy a tener fotografías que van a tener mayor volumen. El mayor volumen se logra en el 3, en el 6 y en el 9. ¿Sí? Y menos volumen en el 4, en el 1, en el 2, en el 4, en el 5, en el 7, en el 8, en el 10 y en el 11. Menos volumen. ¿Quieres que tu fotografía tenga mucho impacto visual? Coloca la luz en el 3, en el 9 y en el 9. Perdón, en el 3, en el 6 y en el 9. ¿Quieres que tenga menos impacto visual? En el 4, en el 5, en el 7, en el 8, en el 2, en el 1, en el 11 y en el 10. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa si la persona está colocada de espalda a la ventana? Se llama contraluz y se vuelve ya una figura oscura contra algo que en este caso estaría iluminado, que es la ventana. Si solo cambias tu ubicación con respecto al sol, cambias el contraste. O sea, vean, aquí no tenemos mucho contraste. Contraste es la diferencia entre el blanco y negro, la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí no tenemos contraste, no, la misma luz hay en la parte derecha del rostro que en la parte izquierda. En cambio aquí tenemos una luz oscura en la parte derecha y una luz muy iluminada en la parte izquierda. Es contraste. Sombra, luz, sombra, luz. Entonces nosotros vamos a necesitar que nuestras fotos tengan mucha sombra y mucha luz para poder hacer. Entonces decía, si solo cambias tu ubicación con respecto al sol, cambias el contraste. Pensemos que el sol es la ventana. Entonces, si el sol está de frente a la persona, poco contraste o poco volumen. Si el sol está lateral a la persona, mucho contraste y mucho volumen. Pero si está a espaldas de la persona, pues más contraste y más volumen. Muy bien, aquí tenemos ejemplos. Esta fotografía está tomada en -3, en la escalita que les presenté hace un rato, en -3. Y el sol está colocado justo detrás de ellos. Entonces, esto es lo que hace que la fotografía sea impactante, porque estoy en uno de los puntos donde tengo mayor contraste o mayor impacto visual. El sol está colocado en el 6 y yo estoy colocado en el 12 como fotógrafo. Es el punto donde genero mayor contraste, un contraluz. ¿Sí? Y estas serían unas líneas que me van a ayudar a mí a colocar a las personas en los puntos importantes. Estas líneas se conocen como la regla de los tercios. Es composición. Nosotros no deberíamos hablar de reglas, porque hablar de reglas es que debemos de seguirlas al pie de la letra. Y las reglas en fotografía hoy en día son para romperse. Hace 25 años, cuando yo estudié fotografía, las reglas se debían respetar al pie de la letra. Hoy la fotografía, gracias a Dios, es un poco más visceral. Deja un poco más al fotógrafo que su creatividad trabaje y que no se mantenga tan rígido dentro de algunas reglas de composición. Aunque las seguimos usando,
Existen muchas más reglas que esta que tenemos presente, que es la regla de los tercios. La regla de los tercios dice que tracemos dos líneas paralelas de manera vertical y de manera horizontal en mi foto, y donde se intersecten esos puntos, ahí es donde debo de colocar los elementos para que tengan mayor importancia. Que no debo de colocar los elementos al centro de la imagen. Una fotografía que está colocada las personas en cualquier punto de los cuatro de intersección va a ser una fotografía más dinámica y con mayor movimiento que una fotografía que las personas o los elementos están situados en el centro. En este caso, tenemos otra fotografía donde vamos a hablar un poquito de composición. Aquí tenemos lo que se llama peso visual. Si pusiéramos una balanza en la imagen, viéramos que ella es demasiado grande y el faro es demasiado chiquito. Pero vemos que hay una inclinación de la línea de horizonte hacia el faro y pareciera que la foto se va a caer hacia el faro. Pero como le metemos todo el peso de ella en el lado derecho y todo el peso con el paraguas ese de texturas, de varitas, entonces logramos hacer que la fotografía no se caiga a la balanza, se equilibre. Es un peso visual. Aquí estamos hablando del punto de fuga. Cuando dos líneas paralelas parece que en un punto se juntan, que se van a pegar, nosotros sabemos que si caminamos todo este puente, es un puente de arcos, si lo caminamos nunca se van a juntar la parte superior con la parte inferior del puente, solamente se van a juntar en nuestra mente, se van a juntar de manera visual dependiendo de dónde se coloque el fotógrafo. Esto me va a generar mayor impacto visual, esto me va a ayudar a que mi fotografía tenga volumen, buscar puntos de fuga, dos líneas paralelas que en un punto se juntan, dos vías del tren, una calle, ¿sí? Una línea de casas. Entonces, donde parece que se juntan, ese es el punto de fuga y eso le va a dar a mi imagen mayor profundidad, mayor volumen, que es lo que yo busco hacer en mis fotos. Este caso también tenemos una fotografía con una composición triangular, ellos están en unos tercios y tenemos que los triángulos nos van a encerrar a ellos, podría llamarse esta composición que es una ventanita donde están ellos situados, entonces están enmarcados con ese triángulo y es un marco sobre marco, están enmarcaditos y está llamando mi atención y me está diciendo cuál es el punto más importante de la foto. También tenemos que es una composición de triángulo. Si se dan cuenta ustedes, toda la fotografía está encerrada en triángulos. Entonces, los triángulos los heredaron Leonardo da Vinci y Michelangelo. Cuando pintó la Capilla Sistina, ellos estaban pensando en cómo hacer que las fotografías de ese tiempo fueran sublimes, fueran cercanas a Dios. Entonces vieron la composición triangular, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros colocamos las manos en forma de un triángulo, cuando colocamos a las personas en forma de un triángulo, cuando buscamos triángulos para meter a las personas, estamos cerquita de Dios porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es una composición triangular que sirvió mucho a la pintura y a los fotógrafos nos sigue sirviendo hasta hoy en día. Ok, aquí también tenemos una fotografía con -2 o -3 de exposición y es una fotografía que la torre está en un contraluz y la chava tiene una dirección que está apuntando desde el número 3 y yo estoy en el 12. Del 3 está cayendo la luz en el rostro de ella y yo estoy en el 12. Entonces estamos buscando una fotografía que tenga mayor impacto visual, buscando que las líneas, y en este caso la composición y la iluminación, el manejo del diafragma, que es muy cerrado, el manejo del obturador, que me permite congelar ese pequeño movimiento, había un viento en ese momento del velo, todos esos elementos, igual como un ISO bajo, me permiten empezar a hacer fotografías que son creativas y son fotografías que me permiten ir haciendo fotos de mayor impacto. Aquí tenemos una fotografía también de un servidor que estoy usando un diafragma bastante abierto porque está todo fuera de foco el fondo, desenfocado. Y aquí tenemos una situación de luz donde la luz estaba colocada entre las tres, bueno, en el caso está al revés aquí la foto, entre las, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las 9, entre las 9 y las 12, por ahí andaba la luz. Entonces vean ahora dónde están colocados los puntos de los ojos, ahí es donde estaba la iluminación. Y lo que vamos a hacer es ir logrando fotografías que tengan esto, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Y cambiemos el ángulo de visión, no estemos tan acostumbrados a retratar a nivel de los ojos.
Nosotros podemos subirnos a una escalera, nosotros podemos doblar la rodilla, nosotros podemos tirarnos al suelo. En este caso estoy arriba, muy alto, como si estuviera tomando con un dron, pero realmente no usé un dron, coloqué la cámara en un tripié y la puse sobre ella y tomé la foto. Entonces, cambiando el punto de vista, también puedo comenzar a hacer fotografías de mayor impacto. Aquí tengo una fotografía que está en -3, bastante subexpuesta. Si le hubiéramos dejado esta foto en normal exposición, estuviéramos hablando de una foto cotidiana, común y corriente. En cambio, al hacer estos oscuros tan fuertes y marcar mucho la dirección de la luz hacia el rostro, estamos empezando a generar fotografías que tienen mayor impacto visual. Y obviamente la luz está colocada a las 3 y yo sigo en el 12. Aquí la luz está colocada a las 6 y yo sigo en el 12. También de la fotografía lo que tenemos que aprender son los colores, el verde, el cian, el azul, el magenta, el rojo, el amarillo. En este caso es un círculo cromático y a esto tenemos que saberlo los fotógrafos porque nos va a ayudar a darle mayor impacto visual a nuestras fotografías. Aquí tenemos que el amarillo, el rojo y el magenta, los colores que se asemejan más al fuego, son los colores cálidos. El verde, el cian y el azul son los colores fríos, los que se asemejan más al hielo. Entonces, de primera, nosotros podemos decir que los colores cálidos, cuando tomamos una fotografía, están más cerca del espectador y los colores fríos están más al fondo del espectador. Entonces, de ahí podemos partir, cuando hagamos fotografías, tratar de que los rojos, los amarillos, los magentas estén cerca a nosotros y los azules, los cianes y los verdes estén más lejos de nosotros. Eso le da mayor profundidad a las imágenes. Y aquí tenemos, por ejemplo, miren, los rojos están enfrente y los azules atrás. En el caso de acá es una foto monócroma que habla de puros casi verdes, azules. Es una foto muy fría y me habla de tristeza, nostalgia, melancolía. ¿Sí? Igual el color rojo impera, es energía pura, amor, pero en este caso el rostro ese tapado y las rosas cayendo me pueden hablar de un amor que se fue, o un desamor, un suicidio, no tiene brazos. El caso de la fotografía del maestro McCurry, ella cálido, el fondo frío. Aquí tenemos los colores cálidos contra los colores fríos también, Steve McCurry. Aquí tenemos colores cálidos y colores fríos, Sergei Ivanov, fotógrafo ruso. ¿Ok? Y chavos, pues eso es lo que necesitamos hacer para que nuestras fotografías tengan mucho impacto visual. Mucho impacto visual. En otras clases donde vamos a seguir abocando, nos vamos a referir ya a cada punto, como el manejo de la cámara, como la composición, como la iluminación, que es el caso, ya el curso que ya vamos avanzado, el próximo curso que vamos a ver es iluminación. Y ya tenemos por ahí los cursos de composición y los cursos de manejo de cámara, que son los que seguirían a este primero, que es la iniciación en la fotografía. Para terminar esta charla, les voy a leer este poema original de Charles Bukowski y que fue adaptado y editado por Oscar Colorado, que Oscar Colorado es uno de los personajes más importantes de la fotografía contemporánea en México hoy en día. Es un fotógrafo, vamos a decir que es un crítico de arte, no sé cómo definirlo, pero es un estudioso de la fotografía, que gracias a Dios es mexicano y está haciendo mucho ruido a nivel mundial. Entonces, este poema él lo adaptó y lo editó y me parece bastante acertado terminar con estas palabras la charla de hoy. Si esa foto no te sale ardiendo de dentro a pesar de todo, no lo hagas. A menos que salgas sin máscaras de tu corazón y de tu mente y de tus ojos y no de tus entrañas, no lo hagas. Si es por dinero o fama, no lo hagas. O si es porque quieres llevarte a alguien a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, por favor, no seas fotógrafo, no lo hagas. Si estás intentando hacer fotos como alguien más, olvídalo, no lo hagas. Queremos fotos tuyas, no de otras personas. No seas como tantos otros, como tantos millones de personas que se llaman a sí mismos fotógrafos, simplemente porque son dueños de una cámara. No seas soso, ni aburrido, ni pretencioso. No te consumas en tu amor propio. El mundo bosteza antes de dormirse con esa gente. No te sumes a ellos, no lo hagas. No hagas fotos aburridas ni pretenciosas. A no ser que la foto salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas, no lo hagas.
A no ser que esa foto sea el sol dentro de ti y esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, sucederá por sí solo y seguirá ocurriendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Así termina este poema que reeditó Oscar Colorado. Realmente eso es la fotografía. La fotografía es visceral, la fotografía es algo que sale de nuestros cuerpos, algo que sale dentro de nosotros, y los fotógrafos realmente lo que vamos a tratar de mostrarle al mundo son nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestro quehacer fotográfico, porque los fotógrafos dentro de todo somos artistas. Entonces, chavos, pues esto es un poquito de lo que es la fotografía, un poquito de lo que deben aprender para llamarse ya fotógrafos y para empezar a buscarle. Y de esta manera terminamos la charla de hoy.